Hola, hola, mis apasionados del drama y el romance. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a su canal, donde nos sumergimos en el maravilloso mundo de las series que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar un poquito. Hoy prepárense para un viaje inolvidable porque vamos a hablar de un género que está arrasando corazones, un género que nos transporta a tierras lejanas, llenas de misterio, pasión y por supuesto, mucho, mucho amor, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no, hoy vamos a explorar esas series románticas que literalmente te van a enamorar. Esas que te hacen quedarte hasta altas horas de la noche pegado a la pantalla, esas que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora y con ganas de saber qué va a pasar en el siguiente episodio. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, pues si eres de los nuestros, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Antes de que nos adentremos en este mundo de galanes irresistibles, escenarios de ensueño y tramas que te atrapan como un buen libro, quiero pedirte un pequeño favor. Si este tipo de contenido te gusta, si te emociona tanto como a mí hablar de series, no olvides suscribirte al canal. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Créeme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Y ahora sí, sin más preámbulos, preparen sus corazones porque empezamos este viaje romántico por las series turcas que te enamorarán. Y es que, seamos honestos, hay algo mágico en las producciones turcas, ¿verdad? No sé si son sus paisajes exóticos, la intensidad de sus historias o la química increíble entre sus protagonistas, pero lo cierto es que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, y en Latinoamérica ni se diga. Y es que además las series turcas han sabido capturar esa esencia del amor que nos encanta, esas relaciones complejas, llenas de obstáculos, pero también de momentos de pura felicidad y pasión. Y eso, señoras y señores, es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a empezar con una serie que si aún no la has visto, no sé a qué estás esperando. Hablo de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Esta serie es una auténtica joya, una comedia romántica que te va a robar el corazón desde el primer episodio. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en una editorial. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y con una personalidad muy particular. La química entre ellos es explosiva, y a medida que la trama avanza, vemos cómo su relación se va construyendo poco a poco, con sus altibajos, sus malentendidos y, por supuesto, muchísimos momentos románticos. Es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te tocará el corazón con sus momentos de ternura y emoción. Además, la ambientación es preciosa, con paisajes de Estambul que te dejarán sin aliento. Definitivamente Erkenci Kuş es un must si te gustan las comedias románticas con una pizca de aventura y muchísima pasión. Ahora bien, si eres de los que disfrutan de un romance más intenso con drama, secretos y un poco de oscuridad, entonces te recomiendo encarecidamente Karasevda, que en español se tradujo como Amor Eterno. Esta serie es un torbellino de emociones, una historia de amor prohibido que te dejará con el alma en vilo. La trama se centra en Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente, pero que se ven obligados a separarse por las intrigas de la vida y las decisiones de sus familias. Años después el destino los vuelve a unir, pero la situación es muy diferente y el amor entre ellos se ve puesto a prueba una y otra vez. Karasevda es una serie que te hará llorar, reír, sufrir y vibrar con cada escena. Las actuaciones son impecables, la música es sublime y la historia te enganchará desde el primer momento. Si buscas una serie que te haga sentir todo tipo de emociones, esta es la tuya. Cambiando un poco de tercio, aunque manteniendo el romance a flor de piel, les quiero hablar de Sen Kalkam, traducida al español como Llamas a mi puerta. Aquí nos encontramos con Eda y Serkan, dos personajes que aparentemente no tienen nada en común. Eda es una joven soñadora y apasionada, mientras que Serkan es un hombre frío y calculador. Pero el destino, como suele pasar en las series turcas, tiene otros planes para ellos. Su relación empieza con un trato muy peculiar que los obligará a convivir y, poco a poco, la chispa del amor empieza a encenderse entre ellos. Sen Kalkam es una serie fresca, divertida y muy adictiva. La química entre los protagonistas es innegable y los diálogos son chispeantes y llenos de ingenio. Además, la serie cuenta con una estética muy cuidada y una banda sonora que te enamorará. Si buscas una comedia romántica que te haga pasar un buen rato, con momentos de mucha ternura y pasión, no te pierdas Llamas a mi puerta. Y hablando de relaciones que empiezan con un trato, no puedo dejar de mencionar Kiral Kask,
o Amor en alquiler en español. Esta serie nos cuenta la historia de Daphne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un peculiar trato para salvar a su familia. Su misión es hacer que el empresario Homer, un hombre exitoso pero con un corazón aparentemente frío, se enamore de ella. Lo que empieza como un juego se va transformando en una relación real, donde las emociones y los sentimientos afloran de manera inesperada. Kiral Ask es una serie muy entretenida, con momentos de mucha comedia y otros de profunda emoción. La trama es original y los personajes son muy carismáticos. Además, la serie cuenta con un ritmo muy ágil que te mantendrá enganchado a cada capítulo. Sin duda, una opción perfecta si buscas una serie que te haga reír, suspirar y creer en el poder del amor. Ahora, vamos a sumergirnos en una historia un poco más compleja, con tintes de drama histórico. Hablo de Mutezemyzyl, o El Sultán en español. Esta serie nos traslada al Imperio Otomano, en la época del sultán Solimán el Magnífico. La trama se centra en las intrigas palaciegas, las luchas de poder y, por supuesto, los amores prohibidos que se desarrollan en la corte. El romance entre Solimán y Hurrem, una esclava que se convierte en la mujer más poderosa del imperio, es el eje central de la historia. Pero la serie también explora las relaciones de otros personajes, con sus propios deseos, ambiciones y conflictos. Mutezemyzyl es una producción impresionante, con una ambientación muy cuidada y unas actuaciones de primer nivel. Si te gustan las series históricas con una trama llena de pasión y drama, esta es una opción que no puedes dejar pasar. Y si hablamos de dramas que te dejan sin aliento, no podemos olvidarnos de Silla Bellazazk, que en español se conoce como Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Asl, una doctora que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo para salvar la vida de su hermano. Lo que empieza como una relación forzada se va transformando en un amor tan intenso como peligroso. Silla Bellazazk es una serie muy diferente a las demás que hemos mencionado hasta ahora. La historia es oscura, intensa y llena de giros inesperados. La química entre los protagonistas es arrolladora y las actuaciones son impecables. Si buscas una serie que te haga sentir al límite con momentos de mucha tensión y pasión, esta es la tuya. Pero no todo en las series turcas son amores imposibles y dramas desgarradores. También hay espacio para las comedias románticas más ligeras y divertidas, como Afili Aşk, o Amor a la deriva en español. Aquí conocemos a Ayşe y Kerem, dos jóvenes que tras una serie de malentendidos, se ven obligados a fingir una relación para evitar un problema familiar. Lo que empieza como una farsa se va transformando en algo real, con momentos de mucha ternura, risas y, por supuesto, un poquito de drama. Afili Aşk es una serie fresca y divertida, con personajes muy carismáticos y una trama muy entretenida. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, esta es una excelente opción. Y ahora les quiero hablar de una serie que, si bien es más corta que las anteriores, tiene una historia que te atrapará desde el primer momento. Se trata de Çukur, traducida como El Pozo en español. Esta serie, que combina el drama, la acción y el romance, nos traslada a un barrio marginal de Estambul, donde la familia Koval controla el negocio de la droga. La historia se centra en Yamak, un joven que se ve obligado a regresar a su barrio para proteger a su familia y enfrentarse a sus enemigos. En medio de este caos, Yamak encuentra el amor en Sena, una joven que le cambiará la vida por completo. Çukur es una serie muy intensa, con una trama llena de acción, giros inesperados y momentos de mucha emoción. La química entre los protagonistas es innegable y las actuaciones son impecables. Si buscas una serie que te mantenga al borde del asiento, no te pierdas El Pozo. Y siguiendo con las series que combinan romance y acción, tenemos Aşk-Mank İntikam, o Amor, Lógica, Venganza en español. Esta serie nos cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se separa tras una serie de malentendidos. Años después, Esra decide vengarse de Ozan, pero el destino tiene otros planes para ellos. La serie es una mezcla de comedia, romance y drama, con una trama muy ágil y personajes muy carismáticos. La química entre los protagonistas es palpable y los diálogos son chispeantes y llenos de ingenio. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y pasar un buen rato, Amor, Lógica, Venganza es una excelente opción. Y antes de seguir con más recomendaciones, quiero detenerme un momento para recordar que en las series turcas, la música juega un papel fundamental. Esas melodías que acompañan las escenas de amor, de drama o de tensión,
son capaces de elevar las emociones y de transportarnos aún más a la historia. Y es que la banda sonora de estas series es tan importante como la trama o las actuaciones. Así que mientras ves estas series, presta atención a la música porque te aseguro que te va a emocionar tanto como la historia misma. Y ahora, volviendo a las recomendaciones, les quiero hablar de Zalim Istanbul, traducida al español como Ciudad Cruel. Esta serie nos presenta la historia de una familia que se traslada de un pueblo humilde a la lujosa Estambul. Allí se encontrarán con un mundo lleno de ambiciones, secretos y traiciones. La trama se centra en la relación entre los miembros de esta familia y sus vínculos con otras personas, pero también explora las diferencias entre clases sociales y las consecuencias de la desigualdad. Zalim Istanbul es una serie muy intensa, con una trama llena de intrigas y giros inesperados. Las actuaciones son impecables y los personajes son muy complejos y realistas. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la sociedad y las relaciones humanas, esta es una excelente opción. Y si eres de los que disfrutan de las historias de amor imposibles, con un toque de misterio y drama, entonces no te puedes perder Erkay. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes que se ven envueltos en una venganza familiar que se remonta a generaciones atrás. A pesar de los obstáculos y los prejuicios, el amor entre ellos florece, pero las circunstancias y los secretos del pasado pondrán a prueba su relación una y otra vez. Erkay es una serie muy intensa, con una trama llena de giros inesperados y momentos de mucha emoción. La química entre los protagonistas es arrolladora y las actuaciones son impecables. Si buscas una serie que te haga suspirar, llorar y creer en el poder del amor, no te pierdas Erkay. Y para terminar con esta maratón de recomendaciones, les quiero hablar de Doğduğun Ev Kaderindir, o Mi Hogar, Mi Destino, en español. Esta serie, basada en una historia real, nos cuenta la vida de Zeynep, una joven que crece en una familia humilde pero que es adoptada por una familia rica. Años después, Zeynep se enfrenta a una encrucijada cuando tiene que elegir entre sus dos mundos, su familia biológica y su familia adoptiva. La serie explora temas como la identidad, el amor y el destino, y nos muestra cómo las decisiones del pasado pueden influir en nuestro presente. Doğduğun Ev Kaderindir es una serie muy emotiva, con una trama muy bien construida y personajes muy complejos y realistas. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la vida y el destino, esta es una excelente opción. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que te enamorarán. Hemos hablado de comedias románticas, dramas intensos, series históricas y producciones que mezclan el amor, la acción y el misterio. Hemos explorado diferentes historias, personajes y emociones. Espero que esta selección te haya resultado interesante y que te sirva de inspiración para tus próximas maratones de series. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Y recuerda, si te gustó este contenido, no olvides dejarme un comentario contándome cuál es tu serie turca favorita, o qué serie te gustaría que analizáramos en el próximo vídeo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero pedirte una última cosa: si este vídeo te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Créeme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Y ahora sí, despido con un abrazo virtual y muchísimas ganas de volver a encontrarnos en nuestro próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que el amor esté siempre presente en sus vidas. Hasta la próxima.